Buenas, un saludo a todos. Nos encontramos en esta modalidad virtual con química inorgánica. Iniciamos con una pequeña introducción para poder entender mejor de qué se trata y cuál sería la diferencia con la química orgánica. Bueno, la parte inorgánica también es una rama de las ciencias naturales y se centra más bien en un estudio de formación, de composición, clasificación y las reacciones típicas que solemos ver siempre en química. Es decir, aquellos que no solamente se trate de carbono e hidrógeno como normalmente esto solemos ver en la química orgánica. En la química orgánica prácticamente todo el contenido se trata de este tipo de enlace con el carbono e hidrógeno, pero en la inorgánica abarca el resto. Bueno, para ello Dalton había trabajado en la época de 1800 aproximadamente en una hipótesis que esto adentró más a la química moderna y se trata de la teoría atómica de Dalton, que se puede resumir de la siguiente manera. Él en su hipótesis habla de que todos los elementos están formados por partículas muy pequeñas que se denominan átomos y que todos los átomos de un elemento son idénticos, de igual tamaño, masa y propiedades químicas. Ahora, los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de los demás. O sea, un elemento tiene la misma cantidad de átomos, o sea, son los mismos siempre, pero otro elemento va a ser diferente. Por ejemplo, el hidrógeno tiene la misma cantidad de átomos y el oxígeno tiene la misma cantidad de átomos, pero el hidrógeno y el oxígeno son diferentes elementos, por lo tanto van a tener átomos diferentes. Cada uno tiene su propia identidad. Además que los compuestos están formados por átomos de más de un solo elemento. O sea, un compuesto, cuando hablamos de compuesto ya hablamos de dos o más elementos que se unen entre sí. Significa entonces que hay un ordenamiento de átomos entre sí, o sea que hay átomos de diferentes elementos que componen un compuesto. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos elementos presentes siempre es un número entero y una fracción sencilla. O sea, hay formas también de calcular eso que vamos a ver más adelante. Y cuando hay una reacción química, implica separación, combinación o bien reordenamiento de átomos. Nunca una nueva creación o una destrucción del mismo. Bueno, y para adentrarnos un poquito más a la química inorgánica, vemos la tabla periódica. O sea, para esta asignatura vamos a necesitar la tabla periódica. Y en esto vemos que los elementos se dividen en tres categorías: los metales, no metales y metaloides. Entonces los metales son los más abundantes y aquí podemos ver la clasificación gracias al color, los metaloides y los no metales. Más adelante también vamos a adentrarnos más a esto. Bueno, el metal sabemos que conduce el calor y por lo tanto la electricidad. El no metal generalmente es un mal conductor del calor y de la electricidad. Y entonces, por último, el metaloide también presenta propiedades bastante intermedias, o sea, algunos conducen el calor, algunos también es conductor de la electricidad y otros no. O sea, el metaloide sería lo intermedio entre un metal y un no metal. Bueno, y vamos aquí para conocer la estructura del átomo, de las moléculas y los iones. Bueno, así como Dalton realizó en su trabajo de la teoría atómica, habló de los átomos. Y aquí sería más o menos la explicación visual de lo que es un átomo. Bueno, en la base de la teoría atómica de Dalton, el átomo está definido como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Dalton fue quien descubrió un átomo como una partícula extremadamente pequeña e indivisible. Bueno, en 1850 aproximadamente esto ya se descubrió con mejor visibilidad y ya descubrieron aquí que tiene una estructura interna en donde habían partículas subatómicas. Bueno, el átomo entonces está formado
por tres partículas. El electrón, que generalmente está orbitando al núcleo, está en la parte externa, en el caparazón. Y el núcleo, aquí dentro del núcleo se encuentran los protones y neutrones. Y cada uno de estos elementos, estas partículas mejor dicho, tienen una carga particular. Bueno, el electrón es el que está en la parte externa, orbitando al núcleo y al protón y al neutrón, tiene una carga negativa. El protón, que se encuentra aquí en el núcleo, tiene una carga positiva. Y en el núcleo, por lo tanto, estarán los protones y los neutrones. Y aquí vemos una tabla en donde está el nombre de la partícula, la masa de cada uno, la carga, porque recordemos que tiene una carga positiva y negativa. Y aquí vemos que el electrón tiene una masa de 9,10 por 10 a la 28 gramos. Y el protón 1,67 por 10 a la 24. Y aquí en Coulomb, en el sistema internacional, este sería la unidad que se utiliza para poder medirlas. Luego vemos las moléculas. De nuevo vamos a nuestra tabla periódica y para que se formen las moléculas deben haber unión de átomos. Y aquí existen moléculas dentro de la tabla periódica que son monoatómicos, es decir, que son los elementos gaseosos dentro de nuestra tabla. Se trata del helio, del neón, del argón, etc. Todo lo que se encuentra en el grupo 8A de la tabla periódica son entonces elementos monoatómicos. Luego vemos también las moléculas diatómicas que contienen dos átomos ya naturalmente, que sería el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, etc. Entonces la molécula diatómica puede contener dos átomos de diferentes elementos también, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno o el monóxido de carbono. Aquí anteriormente entonces vimos las monoatómicas, que se trata de un solo elemento de por sí, pero aquí vemos que son el mismo elemento, pero aquí hay un subíndice 2 que indica que son dos nitrógenos, pero existen en la naturaleza de esa manera. Y también puede diferir uniéndose dos tipos de átomos entre sí para formar entonces una molécula. Se considera entonces molécula cuando existen dos, o sea, dos elementos, ya sea del mismo o diferente. Bueno, entonces, ¿cómo se forma una molécula? Una molécula sería un agregado de por lo menos dos átomos en un arreglo definido que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas que se denominan enlaces químicos. Una molécula entonces puede contener átomos de un mismo elemento o de dos o más elementos, siempre en proporciones fijas. Es decir, aquí vemos un pequeño ejemplo de la molécula del agua. El agua contiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y aquí vemos, este sería el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno dos veces. Se unen entre sí mediante fuerzas químicas. Recordemos que cada átomo tiene una carga y eso hace que se atraigan y se formen una molécula. La gran mayoría de las moléculas, como habíamos dicho, contienen más de dos átomos. También pueden ser de un mismo elemento, como por ejemplo el ozono, que tiene 3 átomos de oxígeno, que está formado entonces de esa manera, que pueden ser combinaciones de dos o más elementos. Esto también es una forma en que se presenta de forma natural. Y las moléculas que contienen dos o más átomos reciben el nombre de poliatómicas. Entonces tienen más de dos átomos, esto es una molécula poliatómica. El agua, el ozono, el amoníaco, entonces son moléculas poliatómicas. Bueno, y por último vemos en esta parte a los iones. Un ion sería un tipo de átomo también que tiene una carga netamente positiva o netamente negativa. Cuando hablamos de ion ya hablamos de un elemento con una carga.
En las reacciones químicas ocurren entonces cambios donde se pueden ganar o perder electrones. De esto se tratan las reacciones químicas: ganar electrones o ceder electrones. El número de protones cargados positivamente del núcleo de un átomo permanece igual durante los cambios químicos comunes. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? El electrón puede ganarse o perderse, y un protón, que son las cargas positivas, que permanecen igual durante los cambios químicos, ¿sí? Entonces aquí el que cambia sería nuestro electrón. O sea, cambia en el sentido que gana o pierde. Bueno, continuando con los iones, vemos aquí entonces como ejemplo un átomo de sodio. Un átomo de sodio puede ganar o perder entonces electrones. En caso de pérdida, hablamos de cationes. La pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro se forma un catión, un ion con carga neta positiva. Por ejemplo, aquí el átomo de sodio que fácilmente puede perder un electrón para formar un catión sodio, que se representa con Na y un subíndice 1. Entonces, inicialmente teníamos 11 protones, se mantienen los protones como habíamos dicho, los electrones son los que se ceden o se pierden. En este caso es un catión, y si es un catión es una pérdida. Entonces aquí de 11 electrones pasa a 10 electrones. Hablamos entonces de cationes. Luego hablamos de aniones. Anión es cuando hay una carga neta negativa debido a un incremento. Por ejemplo, aquí tenemos al cloro y aquí al ion cloro. Protones se mantiene, electrones en este caso se gana. Ganó un electrón y se representa de esta manera. Hablamos de un anión cuando hay una ganancia. Se dice entonces que el cloruro de sodio, la sal común de mesa sería esta, es un compuesto iónico porque está formado por cationes y aniones. Luego hablamos del número atómico, que aquí vemos un elemento y está representado por la letra Z. Sería el número de protones en el núcleo del átomo del elemento. La identidad química de cada átomo queda determinada por un número atómico. Por ejemplo, del flúor es 9. Aquí en la tabla periódica se puede ver que aquí está el número atómico. Esto significa que cada átomo de flúor tiene 9 protones y 9 electrones. Luego el número de masa. Aquí vamos a ver que se representa con la letra A y que es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo o un elemento. Y está representado entonces, aquí está el símbolo, este sería el número atómico, pero ahora hablamos del número de masa que se encuentra aquí. 1 gramo, 1,00794, 1 gramo. Bueno, este sería nuestro símbolo en la tabla periódica, cualquier elemento puede ser. La parte de arriba se representa entonces. Bueno, entonces hay que atender bien aquí nuestra tabla periódica. Generalmente el símbolo está en el medio de cualquier elemento, el número atómico y la masa atómica siempre es la representación en gramos. Luego hablamos de isótopos, que es una parte bastante interesante porque un elemento se puede presentar de maneras diferentes. Por ejemplo, el hidrógeno se representa con 3 isótopos diferentes. Uno de ellos como hidrógeno que tiene un protón y no tiene neutrón. El isótopo llamado deuterio contiene un protón y un neutrón, y el tritio tiene un protón y 2 neutrones. De esta manera entonces se trata de un mismo elemento, pero se puede presentar de diferentes maneras.